Bienvenidas al estudio de la lección de la escuela sabática para este día miércoles 23 de septiembre. Seguimos aquí con los hermanos de la iglesia de Houston, estudiando, compartiendo con ustedes esta lección que ya es la última del trimestre. Y como lo hemos venido diciendo, ya tenemos con nosotros la nueva lección de escuela sabática, la cual estará basada en el libro de Marcos. Será sin duda una hermosa enseñanza la que sacaremos de este evangelio, y hago la invitación a todos los radioyentes y televidentes para que busquen de alguna manera adquirir este folleto de la lección de escuela sabática. Me gustaría darles el número de teléfono de la oficina de nuestro ministerio para que llamen y pregunten si todavía hay disponibles y la puedan comprar. El número de teléfono son dos números, 214-307-5344 y 713-412-4677. Repito, 214-307-5344 y 713-412-4677. Busquen, hermanos, adquirir esta nueva lección de escuela sabática que estará basada, como repito, en el libro de Marcos. Usted no se puede perder la bendición que Dios le va a dar en estos próximos 3 meses al estudiar esta lección. Aprovecho este momento también para decirle a los televidentes y radioyentes del área de Fairfield, Texas y las ciudades vecinas para que visiten nuestra iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles, que está ubicada en el 352 South Fairway Street, Fairfield, Texas 75840. Rentamos en el templo Inspiring Word Christian Center. Allí estaré este sábado predicando. Y como me gustaría, como siempre lo digo, que algún televidente o radioyente nos visitara para poder conocerle. Usted, hermano, hermana, que ha estado tal vez siguiendo la audiencia de la radio, ha estado tal vez mirando el canal de televisión y no ha visitado nunca nuestra iglesia de Advenimiento. Ahora le animamos para que lo haga. Estaré desde la mañana, a las 9 se abre el templo, y en la mañana, en el culto de adoración, estaré predicando. Y cómo me gustaría saludarle a usted, amable televidente, radioyente, que nunca nos ha visitado. Bueno, esta invitación la hago para todos los que deseen asistir este sábado. Le doy la dirección nuevamente: 352 South Fairway Street, Fairfield, Texas 75840. Rentamos en el templo Inspiring Word Christian Center, y allí espero que ustedes lleguen y nos gocemos juntos para adorar a nuestro Dios. Les esperamos. Hoy voy a realizar el estudio con mi hermana Wanda y mi hermana Jocelyn. Bienvenida, hermana Wanda. Muchas gracias, pastor. Un placer nuevamente estar aquí con ustedes compartiendo la lección de esta semana. Amén. Jocelyn, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, pastor, y estamos felices, como dijo la hermana Wanda, de poder acompañarlos y poder estudiar la lección del día de hoy. Así es. Así, mis hermanos, vamos a pedir la bendición del Señor. Hermana Wanda, ¿quiere orar? Claro que sí. Amantísimo Padre que estás en los cielos, le damos las gracias, Señor, por cada una de sus bondades y de sus misericordias. Gracias, Padre, porque todavía podemos estudiar a su santa palabra. Le pedimos para que ahora que vamos a abrirla, el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros para que nos revele esa palabra y que la guarde en lo más profundo de nuestros pensamientos y de nuestros corazones, de manera, Padre, que podamos venir a ser esas nuevas personas que usted quiere que nosotros seamos en Cristo Jesús. Que esta lección sea de bendición no solamente a cada uno de nosotros, sino a cada uno de aquellos que nos están escuchando y nos están viendo a través de los medios de comunicación. Todo esto le imploramos en el santísimo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Este día vamos a aprender cómo evitar el destino de los perdidos. Es verdad que los perdidos están destinados ya a la destrucción, pero eso se puede evitar. ¿Cómo hacerlo? Explique, hermana Wanda, cómo Dios usa su palabra para podarnos y las graves consecuencias de negarnos a someternos a ese proceso. Sí, pastor, la palabra de Dios en
La epístola a los Hebreos, capítulo 4, versos 12 al 14. Hebreos capítulo 4 versos 12 al 14 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Así que como Dios usa su palabra para podarnos, pues aquí mismo la palabra nos dice que es como una espada cortante de dos filos que debe cortar el exceso del yo en nuestros corazones. Muchas veces luchamos a nosotros con nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestras malas pasiones, y la palabra misma es la que nos revela eso, esos errores, esas deficiencias que tenemos de carácter. A veces somos muy impacientes también, y la palabra es la que nos enseña y dice que es como una espada de dos filos que nos corta, nos va a herir, porque pues en nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? A veces nos sentimos heridos, pero para sanar una herida nos tiene que doler, ¿verdad? Antes de que sane. Y así mismo es con la palabra de Dios, nos tiene que herir el alma para poder ser sanados de esa deficiencia espiritual. Pero ¿qué dice Oseas 4:17 siempre en este contexto? Y Oseas 4:17 nos dice: la palabra de Dios dice: Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Y entonces ahí vemos también que, es una amonestación, que cuando menospreciamos las invitaciones de la misericordia de Dios, el Espíritu Santo, Dios a través de su Santo Espíritu nos redarguye y nos amonesta. Pero cuando nosotros menospreciamos esa misericordia de Dios, ese amor, porque cuando el Espíritu Santo nos redarguye es Dios tratando de ponernos por el camino correcto y nosotros lo menospreciamos, entonces ya no queda más nada que hacer por Dios. Ya, ¿cuál es la sentencia que se nos da? Pues déjalo. Sí, qué triste es cuando pues llegamos a ese punto de endurecernos tanto que rechazamos la palabra. La palabra es tan clara, nos corta como la espada de dos filos, pero igual seguimos en nuestra rebelión. Entonces queda esto último: déjalo. Qué triste que se llegue a decir de eso de nosotros, pero así Dios usa la palabra para podarnos, y también nos muestra las graves consecuencias de negarnos a someternos a esa poda, al punto que finalmente nos deja el Señor para que cosechemos, ¿verdad?, nuestros propios resultados. Así que Jocelyn, como el espíritu de profecía nos va todavía a ampliar el punto. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 172, dice: Dios conduce a su pueblo paso a paso. Coloca a sus seguidores en diferentes situaciones a fin de que se manifieste lo que hay en el corazón. Algunos soportan ciertas pruebas, pero fracasan en otras. A medida que se avanza en este proceso, el corazón es probado un poco más severamente. Si los que profesan ser hijos de Dios encuentran que su corazón se opone a esta obra directa, deben convencerse de que tienen que hacer algo para vencer si no quieren ser vomitados de la boca del Señor. Dijo el ángel: Dios irá probando cada vez más de cerca a cada uno de sus hijos. Algunos están dispuestos a aceptar un punto, pero cuando Dios los prueba en otro, lo rehúyen y retroceden, porque hiere directamente a algún ídolo suyo.
Y cuando leí esta cita o esta parte de la cita, la verdad que me impactó. Y me hizo recordar cuando empezamos a escuchar acerca de la verdad presente de la Iglesia de Advenimiento. Recuerdo que una vez yo le oré a Dios y le dije, pues Señor, muéstrame qué necesito cambiar y para yo poder trabajar en ello y con tu ayuda poder cambiarlo. Y recuerdo que mientras estaba orando, Dios me puso como inmediatamente un pensamiento a mi mente que cierta cosa necesitaba yo cambiar. Y mi reacción fue, Señor, no, mejor empieza por otro lado y eso déjalo al final. Y al leer esta cita me llama mucho la atención porque digo, nuestra actitud no debe ser así. Al tener esa experiencia es como que si tú no lo quieres cambiar es porque entonces pones a esa cosa por encima de Dios. Y más adelante la cita sigue hablando acerca de qué es lo que pasa si nosotros no escuchamos la voz del Espíritu Santo. Y bueno, lo vamos a ver mientras la hermana Wanda termina de leer esta cita. Sí, continúo. Dice, así tienen oportunidad de ver lo que hay en su corazón que los aísla de Jesús. Hay algo que aprecian más que la verdad, y su corazón no está preparado para recibir a Jesús. Los individuos son probados durante cierto tiempo para ver si quieren sacrificar sus ídolos y escuchar el consejo del testigo fiel. Si alguno no quiere ser purificado por la obediencia de la verdad y vencer su egoísmo, su orgullo y sus malas pasiones, los ángeles de Dios reciben este encargo. Se han unido a sus ídolos, dejadlos, y prosiguen con su obra, dejando en las manos de los malos ángeles a aquellos que no han subyugado sus rasgos pecaminosos. Los que resisten en cada punto, que soportan cada prueba y vencen a cualquier precio que sea, han escuchado el consejo del testigo fiel y recibirán la lluvia tardía y estarán preparados para la traslación. Bien interesante, esto último me acuerda el versículo de Lucas 21:36 que dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, si nosotros realmente llegamos a ese nivel de recibir la lluvia tardía y de estar preparados para la traslación, ahí es que podremos estar de pie frente a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que vencer todos esos defectos de carácter antes de poder vencer, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ha sido una declaración bien contundente esta que hemos leído de Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 172, porque aquí queda bien claro el proceso por el cual nosotros pasamos como cristianos y algunas veces no entendemos. ¿Y cuántos ya pasaron por este proceso y fracasaron? Porque no comprendieron qué es lo que Dios buscaba cuando permitió que pasaran por esta prueba o por esta otra. Pero siempre el Señor lo que quiere es que nosotros pues aprendamos a reflejar su carácter y uno sale pulido de cada una de las pruebas. Así el Señor nos va llevando, pero qué triste es cuando dice aquí que el orgullo también, el egoísmo y las malas pasiones nos llevan a que nos unamos a los ídolos y al punto de que pues no soportamos muchas veces la prueba y cuando llega pues nos perdemos por lo mismo, porque no hemos comprendido cuál era el propósito. Ojalá que esta lección y este segmento que hemos leído nos permita, hermanos, entender el proceso de las pruebas, el proceso de cómo el Señor nos va podando para que demos frutos y así evitamos de esa manera perdernos. Pero, Jocelyn, ¿qué pecado de la tribu de Dan, hijo de Jacob, impedirá que muchos reciban el sello de aprobación de Dios al final de los tiempos?
Bueno, para esta pregunta tenemos dos citas, o se nos dan dos citas. Una se encuentra en Génesis 49, versículo 17. Génesis 49, 17. Y dice así: Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás el jinete. Y tenemos también el libro de Salmos, capítulo 15, versículos 1 al 3. Salmo 15, 1 al 3. Y dice así: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Así que aquí vemos, bueno, primero vimos acerca de Dan, qué fue lo que él hizo que impedirá también a muchos, no solamente a él, sino puede hacer que nosotros no lleguemos a recibir el sello de Dios. Y lo que nosotros aprendemos a través de estos versículos es eso: la crítica, las calumnias, los chismes, y cuán fácil es a veces caer en esos errores, pero Dios nos hace el llamado que nosotros no debemos ser así. Al contrario, si nosotros queremos ver el trono de Dios, entonces dice que debemos andar en integridad y en justicia. Qué lamentable es cuando en la iglesia prevalece esto, que pues se ande en calumnia, se ande criticando, se ande en chismes. Eso es como un cáncer, y a veces en la iglesia hay hermanos o hermanas que se prestan para eso, y qué peligro, porque no recibirán el sello de Dios, según la pregunta que se hace acá. ¿Por qué? Porque están practicando el pecado de Dan, el de ser como serpientes, ¿verdad?, que muerden, porque son venenosas. Ojalá que nosotros podamos evitar ese mal en nuestra vida. El espíritu de profecía en la última cita, hermana Wanda, si la lee. Sí, en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 576. El espíritu de profecía nos dice: el detractor queda excluido de morar en el tabernáculo de Dios y en la santa colina de Sión. El que admite oprobio contra su prójimo no puede recibir la aprobación de Dios. Y en nuestra elevada vocación, página 293, nos dice: cuidémonos de hablar palabras desanimadoras, resolvamos no dedicarnos nunca a la difamación y a la crítica. Y bueno, aquí cuando dice detractor queda excluido de morar en el tabernáculo de Dios, busqué esa palabra, ¿qué quiere decir detractor? Y dice que critica a una persona o cosa o manifiesta desprecio por no estar de acuerdo con ella. Así que aquí vemos que todas aquellas personas que critican o sienten desprecio por alguna otra persona, van a quedar excluidos de la presencia de Dios, porque ahí dice bien claro que estarán excluidos de morar en el tabernáculo de Dios y en la santa colina de Sión. Así que tenemos que ser bien cuidadosos con todo lo que hablamos, aún con las cosas que permitimos escuchar de otras personas, porque a veces decimos no, yo no hago eso, yo no critico, pero sí entonces estamos cayendo en el pecado de permitir que otras personas vengan a nosotros con críticas y lo aceptamos y quizás hasta añadimos también. Uh-huh. Y entonces estamos cayendo en el mismo pecado. Exactamente. Así la lección de hoy ha evitado que nos perdamos si nosotros ponemos por obra toda la enseñanza que hay en ella. Hermanos, cada uno de nosotros nos conocemos y sabemos cuáles son nuestros lados débiles, donde necesitamos todavía hacer una reforma, y si nos hemos sentido aludidos
por la lección ahora, nos hemos visto identificados, pues ya sabemos que el propósito de Dios al permitir que la estudiáramos era para evitar que nos perdamos. Pongamos por obra esto, entendamos el plan de Dios, evitemos lo malo y así no nos vamos a perder. Dios es bueno y nos lo está haciendo ver a través de esta lección. Vamos a orar ahora, a pedirle al Señor entonces que nos ayude para poder poner en práctica lo que estudiamos. Gracias, Padre, porque en tu misericordia y en tu amor, evitando que nos perdamos, nos amonestas, nos exhortas de la manera como lo has hecho ahora. Te suplicamos, Padre, que entendamos el proceso de la poda, cómo la palabra corta, cómo la palabra penetra, cómo la palabra algunas veces sacude, nos confronta, y que, Señor, nosotros no reneguemos y nos sometamos a la palabra, pero también cómo este mal de la crítica, de la calumnia, puede impedir también que nosotros avancemos y que no lleguemos al cielo. Así que te rogamos que nos ayudes para que no nos perdamos y evitemos lo malo y busquemos hacer lo bueno. Rogamos, Señor, que pongamos por obra, que pongamos en práctica lo aprendido hoy, pues te lo pedimos en